Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora Ana Jocelyn González de Barrientos, que es residente de primer año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, la cual tratará con nosotros el tema de fractura de clavícula. Bienvenida, doctora, y muchas gracias. Gracias, doctora. Hola, buenos días. El día de hoy vamos a tratar el tema de fractura de clavícula, como ya mencionó la doctora Cristina. Vamos a dar una pequeña introducción para saber como tal la definición de qué es una fractura y aunque sabemos que la clavícula forma parte también del hombro, pues vamos a dar como una generalidad de cuál es su forma y cuál es su función. Bueno, para comenzar, pues, ¿qué es una fractura? Una fractura va a ser la ruptura de un hueso que puede ocurrir en una sola ocasión y eso lo llamaríamos como una fractura aguda. O puede ser también producto de un estrés repetitivo, o sea, de que constantemente se esté llevando una lesión a ese hueso y que lo lleve a una fractura. Esto sería llamado una fractura por estrés. Y la mayoría de las fracturas que ocurren de manera aguda, pues son algunas emergencias. ¿Qué quiere decir emergencia? Pues que tenemos que tratarla en el momento para evitar que comprometa algún otro órgano que sea de vital importancia. Como en este de la fractura de clavícula, más adelante veremos que sí puede tener afectación a algún otro órgano, entonces tenemos que tratarlo de manera inmediata. Y bueno, pues la clavícula va a ser un hueso largo que va a tener una forma de S. Si vemos en esta imagen de arriba, la clavícula forma parte de la articulación del hombro y va a tener una forma de S. Va a conectar también lo que es la columna con el miembro superior, que es el brazo. Y también va a actuar como un soporte rígido y que nos va a dar la movilidad. Y que este nos va a dar el rango de movimiento, sobre todo de la rotación en el hombro. Y bueno, ya como tal, en la generalidad, pues de todas las fracturas que ocurren en el cuerpo, el 2.5 de las fracturas van a ocurrir en la clavícula. 80% de estas van a ocurrir en el tercio medio de la clavícula. Como vemos en la imagen de su lado izquierdo, eh, la tenemos dividida por tercios. Entonces tenemos el tercio lateral, el tercio medio y el tercio medial, o que dice ahí interno. Entonces la mayoría de estas va a ocurrir en el tercio medio. Y pues también en esta tenemos como que tiene una mayor incidencia en personas, aquí nos marca en hombres menores de 30 años y ancianos mayores de 70 años. En hombres, pues porque son los que algunas veces tienen actividades de mayor riesgo y menores de 30 años porque son los que, las personas que practican deportes extremos o los que conducen a exceso de velocidad en mayores ocasiones. Y en el rango de los ancianos mayores de 70 años, pues sobre todo en ellos está relacionado a las caídas. ¿Cuáles son los principales mecanismos en los que puede ocurrir esta lesión? Esto es enfocado, como ya les había mencionado, a los menores de 30 años y generalmente se produce como consecuencia de un traumatismo indirecto. ¿Qué quiere decir esto? Que el golpe no se da directamente en la clavícula, sino es más bien por la transmisión de energía y esto puede ocurrir sobre todo cuando caen con la mano extendida o caen sobre el hombro, pero no directamente sobre la clavícula. En menor proporción, pues es el mecanismo directo. Sí, sí puede ocurrir que a alguien le den un golpe, le golpeen con algo, o el mecanismo directo también podría ser por un arma de fuego que justo impacta en la clavícula y genera la fractura de manera directa. Y también puede ser por accidentes de tránsito, pero este en menor proporción. Y esto, como les mencioné, pues en menores de 30 años. Ya los mayores de 70 años principalmente son por caídas y sobre todo ocurren dentro del domicilio y el lugar de riesgo pues podría ser tanto en la habitación como en el baño. ¿Cómo vamos a saber que hay una fractura de la clavícula? Pues van a existir distintos datos que nos van a ir orientando hacia que podemos tener una fractura. Principalmente, pues en el sitio donde se dio la fractura va a haber una deformidad, como podemos ver en la imagen. A veces suele ser así de evidente, otras veces no tan evidente. También el paciente nos puede referir que no puede mover el brazo o que también tiene cierta inflamación, puede generar un moretón
y cuando las fracturas están desplazadas, que quiere decir que no están en una línea recta, sino que pueden estar desplazadas hacia arriba o hacia abajo, es donde nos van a generar mayor deformidad. Y también pues podemos tener fracturas expuestas, que quiere decir pues que el hueso rompió la piel y el hueso está expuesto hacia el medio ambiente. Esa también podría ser una fractura que podríamos tener en la clavícula. Algo que caracteriza mucho cuando el paciente entra al consultorio o llega al hospital es que el paciente va a llegar con una posición que llamamos antiálgica, que va a hacer que el paciente llega con el brazo pegado al cuerpo, sujetado por el brazo contrario, y pues obviamente va a sentir que no lo puede mover e intenta él no moverlo, completamente pegado al cuerpo. Entonces, si nosotros vemos que el paciente llega con esta posición, pues podríamos tener una sospecha e ir dirigiendo un poco más nuestra exploración y nuestro interrogatorio. En cuanto ya el paciente está con nosotros y tenemos que realizar una exploración, pues tenemos que pensar en que la misma fractura pudo generar algún otro daño y tenemos que valorar tanto lo neurológico, los vasos que pasan por ahí para ver que no tenga alguna lesión, evaluar la piel que está sobre esta estructura ósea, como habíamos visto, para ver que no tenga una fractura expuesta, o el riesgo de que sea expuesta, que veamos que está muy al borde de la piel, muy, muy superficial y que puede generar una ruptura. También tenemos que descartar alguna otra lesión que sea musculoesquelética en alguna parte cercana a la clavícula, principalmente en la columna cervical, o lo más común es que también esté asociado a alguna lesión que afecte al brazo como tal, del mismo lado, o también a las fracturas, también está asociado a alguna fractura de las costillas, principalmente de las primeras dos. Otro punto importante que también tenemos que valorar y considerar es que este tipo de fractura, como habíamos mencionado, puede dañar algunos órganos, en esta principalmente al pulmón, generando una perforación al mismo pulmón y que esto nos llevaría a un neumotórax y obviamente esto también ya nos convertiría en una urgencia. La fractura de clavícula se puede presentar de manera aislada, o sea, solo la fractura en la clavícula, o también puede presentarse con otro tipo de lesión, como puede ser una fractura más una luxación de la articulación esternoclavicular. La articulación esternoclavicular, pues es la que tenemos con el circulito amarillo, perdón, esternoclavicular con el circulito azul. Esta es la que nos puede generar también una luxación, que quiere decir que se salga del lugar donde hace unión con este hueso que es el esterno. Una fractura más una luxación de la cromoclavicular, que sería la del circulito amarillo. También ahí tenemos una posible lesión. O también hay algo que se llama hombro flotante, que es donde tenemos una fractura de la clavícula y vamos a tener una fractura, pero de este hueso que está acá atrás, que es la escápula, y este va a tener una fractura ya sea en el cuello o en alguna parte del cuerpo de la escápula, y esto también puede estar asociado. Una fractura de la clavícula o de la primera costilla y una fractura de la clavícula con una luxación glenohumeral, que es el sitio donde se conecta, por así decirlo, el hueso del brazo con la escápula, y que también podríamos tener una luxación de ahí asociado a la fractura de la clavícula. Nosotros, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico? Pues lo vamos a hacer principalmente con el uso de radiografías. Si vamos a pedir una radiografía enfocada al hombro, y que esto llamaremos una radiografía AP de hombro con inclinación para que podamos tener una mejor observación. También podemos pedir una que sea de una vista axilar con una ligera inclinación. Y es importante aquí que cuando tengamos la sospecha de neumotórax, o sea, que el pulmón sea perforado, pues tenemos que considerar que no solo vamos a pedir una radiografía enfocada al hombro, sino también debemos pedir una radiografía que nos tome los campos pulmonares completos y podamos ver si hay un neumotórax como tal. Hay algunas indicaciones cuando podemos pedir una tomografía, principalmente cuando la fractura no se encuentra en el tercio medio, que era lo más común, sino también cuando tenemos la fractura en los extremos de la clavícula, ya sea medial o lateral, cuando esté asociada a alguna luxación, que es lo que vimos en las que les mencioné anteriormente, y también se utiliza ya después para evaluar qué tan bien ha quedado la fractura, ya que haya tenido su sanación. Hay distintas formas de clasificar una fractura de la clavícula.
En la primera que les muestro es la de Alman y que esta nos la va a clasificar justo por el sitio donde se dio la fractura, como ya habíamos mencionado. Grupo 1 va a ser en el tercio medio, el grupo 2 va a ser en el tercio lateral y el grupo 3 en el tercio medial. Hay una clasificación que es mucho más específica y que aquí nos va a decir a qué otra lesión, a qué otra estructura se encuentra lesionada y que nos va a ir dando el avance de la clasificación. En el tipo 1, que es la imagen que tenemos del lado izquierdo superior, en esta, pues aquí nos dice que es una fractura que no está desplazada, que quiere decir que el hueso sigue alineado, que los ligamentos que tenemos ahí en esas pequeñas líneas azules están intactos y que estos nos permiten que los dos fragmentos de la fractura pues se mantengan alineados, que no hay algún desplazamiento. En el tipo 2, pues estas sí son fracturas que ya se desplazaron, como vemos en la imagen superior del lado derecho. En esta sí tenemos dos tipos, va a ser la A y la B, que es la primera. En la A, pues tenemos la fractura, es medial y ambos ligamentos están intactos, pero aquí sí va a haber un desplazamiento del segmento que está medial, se va a tener un levantamiento. El 2B es una fractura que ocurre de manera más lateral y que esta sí se va a asociar a una ruptura de ligamento. Este es el ligamento conoide, tenemos dos, el trapezoide y el conoide, pero el conoide va a ser el que va a estar lesionado y esto de igual manera va a hacer que la parte medial se desplace. Y pues en el tipo 3, aquí sí tenemos una fractura ya como tal que va a dañar a la articulación acromioclavicular y que esta pues también puede tener o no un desplazamiento. Y bueno, como tal, pues ya hablemos de cuáles son los objetivos que nosotros tenemos al dar un tratamiento. Lo primero que se intenta es que tengamos una estabilización eficaz, que quiere decir que evitemos en la manera de lo posible que los segmentos del hueso se estén moviendo, se estén teniendo fricción entre ellos, porque pues esto lo puede dañar más de lo que se generó con la fractura inicial. También el objetivo del tratamiento es evitar complicaciones, principalmente la que habíamos mencionado en neumotórax, minimizar la deformidad, evitar que igual al tener desplazamiento se genere mayor deformidad de la articulación o también que se genere una fractura expuesta. También como el objetivo del tratamiento, como vamos a ver más adelante, lo principal pues es la inmovilización, pero también debemos considerar que tenemos que tener una movilización temprana de esta extremidad afectada para que también no nos lleve a alguna otra consecuencia. Y el objetivo, pues, como final, es que ya que la fractura se haya consolidado, pues, se recupere la completa función del miembro lesionado. Y pues aquí, pues, tenemos dos opciones de lo que es el tratamiento. Puede ser un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador, pues, es en el que tratamos de ser lo menor invasivo posible. Y este va a ser el tratamiento que se va a dar hasta en el 99% de las fracturas que no tengan un desplazamiento. Y se va a hacer mediante el uso de cabestrillo de 4 a 6 semanas, que es el tiempo que lleva una fractura en sanar. Algo que nos indica y que es muy común que hemos visto pues, en algunas lesiones que ocurren en el deporte amateur, que lo primero que hacen es intentar movilizar al paciente y eso no está indicado porque, como vimos, puede tener mayor riesgo de complicaciones. Anteriormente había algún vendaje de pelvo o el vendaje en 8, que son las imágenes que están de su lado derecho. Actualmente ya no se recomiendan porque nos dice que podemos tener mayor lesión en la piel o una lesión tanto en los vasos como en los nervios del brazo, entonces no se indica. Lo que más se utiliza pues es el cabestrillo en el tiempo que ya les mencioné, 4 a 6 semanas. ¿Cuándo se va a decidir que el paciente requiere cirugía? Pues principalmente cuando tenemos alguna fractura que es abierta, que hay una lesión de la arteria que pasa por debajo de la clavícula, cuando hay una fractura en ambas clavículas o cuando es un deportista de alto rendimiento. ¿Por qué se recomienda en los deportistas de alto rendimiento? Pues porque va a generar una menor pseudoartrosis, el tiempo de consolidación va a ser menor y pues tiene mejores resultados en cuanto a función para el deportista. Entonces, por eso en ellos estaría recomendado una cirugía cuando se ocurre una fractura. También hay indicaciones absolutas que si el paciente las tiene, quiere decir que tiene que ir a cirugía sí o sí. Entonces es cuando hay una fractura expuesta, cuando hay una lesión del nervio o del vaso,
cuando hay una fractura en ambas clavículas, cuando hay un compromiso o un daño de los pulmones y cuando está el hombro flotante, que habíamos visto que son tres fracturas en sitios distintos, o hay una fractura con tórax inestable, que quiere decir que un tórax inestable es cuando hay una fractura de más de dos costillas y que nos genera una dificultad. Entonces, si se presenta alguna de estas, pues tenemos indicaciones absolutas para que el paciente entre a cirugía. Como tal, las complicaciones que pueden presentarse por sí solas con la fractura, pues pueden ser varias. Dentro de estas es que pueda haber una unión retardada, o sea, ¿qué quiere decir? Que la fractura no pegue como tal en el tiempo estimado y que pueda tardar de 12 hasta 24 semanas sin que se genere una sanación de la fractura. O no unión, que después de 6 meses no se dé como tal la unión de cada uno de los segmentos del hueso. Otra complicación, pues una lesión de los vasos subclavios o del plexo braquial, o que dé sintomatología de hombro congelado. Por eso se hacía mención de que tenemos que iniciar con una movilización temprana para evitar justo esto del hombro congelado. Como protocolos de rehabilitación les puse un poco generalizado lo que intentamos de hacer con el paciente que ya está fracturado, sí se le da una inmovilización, pero sobre todo que tratamos de que la movilización temprana no le implique algún riesgo y que le genere mayor beneficio. En cuanto al protocolo de rehabilitación, pues lo que se recomienda es que el paciente pueda estar llevando algún ejercicio aeróbico. Se recomienda que sea principalmente en bicicleta estática porque tiene mayor riesgo de una segunda caída. No se recomienda que realicen trote o carrera porque también puede generar dolor. Entonces, lo que se indica es que puedan continuar su ejercicio aeróbico en la bicicleta estática. Como no hay problema en miembros pélvicos, pues se puede continuar con el fortalecimiento. También se ha visto que al tener una fractura de clavícula, como es una inmovilización completa de todo el brazo, las articulaciones del codo y la muñeca son severamente afectados. Entonces, con ello se recomienda que aunque esté con la inmovilización, se realicen movimientos tempranos de estas dos articulaciones. También se recomienda que como tal se den ejercicios para mantener el agarre y eso nos va a mantener la fuerza. El paciente obviamente va a tener su inmovilización, pero puede estar haciendo ejercicios de agarre para que no disminuya su fuerza de presión. Y pues es importante que todo esto va a estar limitado o lo que el paciente pueda avanzar en cierto tiempo, pues todo va a estar limitado por el dolor. Este es el que nos va a permitir avanzar o mantenernos como tal en nuestro punto de la o fase de rehabilitación. Se recomienda que la rehabilitación de una fractura de clavícula sea inmediata y no lo separa por semanas. De la semana 1 a 2 nos dice que podemos comenzar con ejercicios pendulares de Coleman. También podemos ya comenzar con flexiones asistidas de bíceps y hacer rangos de movimiento pasivo, que quiere decir que sea asistido el movimiento en la primera semana para que no tengamos el riesgo de un hombro congelado. Pero estos movimientos no deben ir por arriba de la cabeza. En la semana 2 a 6, pues tenemos que hacer igual movimientos pasivos, que estos sí ya sean mayores a los 90 grados, ya podemos ir por arriba de la cabeza, siempre y cuando sean de manera asistida. A veces puede ser por una persona o por algún objeto que nos permita, al hacer el movimiento contralateral, pues que se realice la elevación. También recomiendan ejercicios isométricos suaves y se pueden empezar con los ejercicios de resistencia, pero para poder empezar con ejercicios de resistencia se recomienda que ya tengamos una radiografía de control y ya que veamos que la fractura ha quedado soldada, pues entonces sí ya podemos comenzar con ejercicios de resistencia. En la semana 6 a 12 ya debemos tener un movimiento activo completo, o sea, que quiere decir que el paciente ya pueda realizar el movimiento por sí mismo. Ya si él lo logra y no hay dolor, podemos ir progresando los pesos cada vez que sean más altos. Y si ya tenemos los rangos de movimiento completos, ya no hay dolor, en la semana 10 más o menos tentativamente podríamos iniciarlo o reintegrarlo a su actividad deportiva, pero siempre de manera progresiva. Pues en estas imágenes tenemos lo que mencionaba en la semana 1 o 2, los ejercicios pendulares de Coleman, y en la imagen de su lado derecho ya tenemos algunos ejercicios de resistencia que nuestros pacientes pueden realizar, y como les mencionaba, a veces puede ser asistido por una persona o algunas veces con otro objeto. Como vemos, podemos utilizar algún palo y eso nos puede hacer que al realizar el movimiento contralateral se logre una elevación del miembro afectado.
Y bueno, ¿cuál sería el pronóstico y el regreso al juego? En los deportes sin contacto, en estos pacientes pueden regresar cuando ya haya una consolidación, ya que tomamos nuestra radiografía y nos dice que ya pegó la fractura, pues podemos regresarlos sin ningún problema, tomando en cuenta que nuestro paciente ya tenga el rango de movimiento completo, que no tenga dolor y que la fuerza sea casi simétrica al miembro contralateral. Y en los deportes de contacto, ahí sí nos mencionaba que podía ser un tiempo mayor porque pues tienen el riesgo de una fractura nuevamente, sobre todo en los que son, como vemos, el fútbol americano, que utilizan frenos o tacles justamente con el hombro. Entonces ahí sí tendríamos que esperar por lo menos de 2 a 3 meses para que sea una curación adecuada y no someterlos o exponerlos a algún riesgo adicional. Y pues eso sería todo. Muy bien, doctora, muchas gracias. Sí sabemos que esta es una lesión bastante frecuente y aquí lo observamos mucho en los niños, sobre todo en los que practican fútbol americano, como bien dice, porque tienen el balón y luego caen lateral y esto pues les ocasiona la fractura. En estos chicos les recomendaría algún procedimiento especial, alguna órtesis o algo. Pues bueno, primero, pues el equipo de protección, sabemos que en ellos sí es indispensable, traen las sombreras, pero ya que hayan tenido una fractura de clavícula, sí hay algunos inmovilizadores que son de manera funcional para que puedan regresar como con mayor confianza y seguridad a su deporte. Ok, y también en alguna ocasión en el equipo de soccer, en profesional, tuvimos un caso de estos que se operó justamente, como bien menciona, para que regresara rápidamente a jugar y creo que regresó a jugar o jugó a las 3 o 4 semanas, siendo altamente criticados por esto, pero realmente, pues bueno, básicamente en el soccer, que no ocupan mucho los brazos, aunque claro, pueden caerse, pueden tener algún riesgo, pero siempre con una cirugía que se les pone básicamente alguna placa con tornillos, pues sí hace la clavícula mucho más resistente que incluso que la original, ¿no? ¿Algún comentario para terminar, por favor? Pues que algo que me queda muy marcado es que en ocasiones vemos que quizá no estamos nosotros como médicos, sino más bien como participantes en algún deporte y vemos cosas que no se deben hacer, sobre todo que comienzan a movilizarles el hombro, que intentan hacerles mil maniobras. Una recomendación es que si ustedes ven, tienen mucho dolor, se ven deforme el brazo o cualquier parte del cuerpo, pues que no se permita que se les realicen esas maniobras porque les pueden generar mayor lesión y que quizá pudo haber sido un tratamiento muy simple y ya con la movilización se complicó. Entonces, lo que yo creo que es muy importante, que no se realicen estas maniobras, que estemos seguros de que no se va a generar un mayor daño y pues ya como tal en la rehabilitación, que si ya tuvimos una fractura, que no lo dejemos así, porque por eso tenemos ya después complicaciones de un hombro congelado sobre todo, y que no recuperan la función al 100% de nuestros pacientes. Entonces, esos dos puntos serían como Sí, importantes. correcto, como bien dice, a lo mejor era una fractura no desplazada y con tanta movilidad pues la desplazaron y entonces va a requerir otro tipo de tratamiento y el hombro congelado pues sí es un padecimiento muy frecuente, sobre todo en adultos, adultos mayores y puede ser una secuela justamente de esta fractura por no movilizarla adecuadamente. Pues muchísimas gracias, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias, doctor. Gracias.